Bienvenidos al seminario taller con el tema Mejores prácticas de gobierno corporativo en la era digital, innovación y competitividad. Y el primer tema de este seminario tiene el título de la revolución tecnológica, transformaciones presentes y porvenir. Quiero comentarles que cuando estábamos en la etapa de diseño del contenido, surgió una discusión acerca del nombre del primer tema. ¿Deberíamos utilizar el término revolución o deberíamos utilizar el término evolución? Naturalmente, una forma de iniciar la resolución de esta controversia fue consultar con el diccionario, con el propósito de precisar los conceptos. Recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, en donde el término revolución significa cambio rápido y profundo de cualquier cosa. En tanto que el término evolución implica el desarrollo de las cosas y los organismos por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. Si analizamos con más detalle, tanto el término revolución como el término evolución persiguen un mismo objetivo, pero utilizan distintas metodologías y por lo tanto tienen impactos diferentes. Y debemos reconocer que definitivamente la tecnología ha traído cambios tan bruscos e inesperados a nuestras vidas que seguimos tratando de adaptarnos a esa realidad. La realidad es o nos adaptamos o nos adaptamos. Iba a decir o desaparecemos, pero estoy seguro que eso es algo que ninguno de nosotros quiere permitir que suceda. Con el rápido avance en la tecnología, ¿qué concepto elegiría usted para nombrar este primer tema? ¿Utilizaría el concepto revolución o utilizaría el concepto evolución? Es muy importante que antes de iniciar el análisis o discusión de un tema determinado, se precisen primero en los conceptos. El concepto tecnología regularmente lo confundimos. El término tecnología no se refiere directamente a las computadoras, a los teléfonos o a cualquier dispositivo electrónico. Si una persona dice, el día de hoy compraré tecnología, no se refiere a invertir o gastar su dinero comprando el nuevo televisor de 4K HDR o el teléfono celular de última generación. Para descubrir algo que cada uno de nosotros hemos descubierto al menos 4 veces antes. Cuando terminamos de pagar la tele nueva, descubrimos que esa tele ya se convirtió en vieja, descontinuada y fuera de catálogo. Eso no sucedía antes. Bueno, en realidad sí sucedía. El cambio es constante, pero la particularidad de nuestra época es la rapidez con que todo ocurre. Pero mejor regresemos al concepto tecnología. La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes, servicios y productos que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad en general o de los socios de su cooperativa en particular. Y de aquí surge una pregunta que podría resultar verdaderamente incómoda. ¿Produce su sociedad tecnología? Mucho ojo, la pregunta es produce, no es utiliza. Estoy seguro de que su sociedad es exitosa. Sin embargo, en la respuesta a esta sencilla pregunta podría estar la llave del futuro. Llave del futuro no solo de su institución, sino especialmente del futuro de los miles de socios y sus familias que en la actualidad confían en su organización. Mucho ojo, dije en la actualidad.
Tome en consideración que el futuro será de quien tenga esa llave a la cual he hecho referencia. Definitivamente, la actividad tecnológica influye en el progreso social y económico. Pero si su aplicación, es decir, la aplicación de la tecnología, es meramente comercial, puede orientarse a satisfacer los deseos de los más poderosos, es decir, generar consumismo, y no a resolver las necesidades esenciales de los más necesitados. Este tema es de discusión permanente en materia de cooperativismo, y estoy seguro que en algún momento usted lo ha discutido y analizado. La tecnología engloba a todo un conjunto de acciones sistemáticas, cuyo destino es la transformación de las cosas. Es decir, la finalidad de la tecnología es saber hacer y saber por qué se hacen las cosas y actividades que una persona o sociedad realiza. Una disculpa por repetir la pregunta anterior, aunque ahora le hago una variación. ¿Produce o utiliza su sociedad tecnología? O tal vez ni siquiera le interesa el tema. Sigamos hablando de la revolución tecnológica. Ahora creo que el desarrollo del tema es bastante sencillo, porque tan solo debemos reunir los dos conceptos que hemos comentado. Por un lado revolución, por otro lado tecnología. La revolución tecnológica se refiere a un proceso dentro de la historia en el cual ocurre un cambio dramático al introducirse una o varias serie de técnicas nuevas. Su implementación marca una época de progreso, de desarrollo e innovación en una serie de aspectos de la sociedad. Es más, recordemos que el cooperativismo nació como consecuencia de una revolución tecnológica. ¿Conoce usted la historia de los tejedores de Rochdale y su contexto? Solo espero, sin querer pecar de pesimista, que la actual revolución tecnológica no sea la sepultura de varias cooperativas que no comprendieron la diferencia entre producir, utilizar o interesarse en el tema. Existe un filósofo checo de nombre Radovan Richta que ha desarrollado el concepto de evolución tecnológica, el cual consiste principalmente en describir el desarrollo histórico de la tecnología y por lo tanto desarrollar las distintas revoluciones tecnológicas que han existido en el desarrollo del ser humano. A diferencia de los cambios tecnológicos, la revolución tecnológica comprende un periodo en donde se introduce más de una tecnología en la sociedad, produciendo cambios profundos en la vida humana. Estos cambios producen una serie de revoluciones, ya sea de carácter científico, económico, técnico, lo relacionado al trabajo o también lo relacionado a los sistemas de dirección y organización de la producción. Además, también sistemas relacionados con la educación, con los servicios financieros y las comunicaciones. Todo esto tiene como consecuencia el desarrollo de la humanidad, aspecto positivo. Aspecto negativo, la desaparición de quienes no comprendieron la diferencia entre producir, utilizar o sencillamente interesarse en el tema. Otra disculpa por recordar esa pregunta incómoda, pero como habíamos comentado, en la respuesta está la llave del futuro. Esto suena medio romántico, pero créame, es totalmente cierto. Es importante también considerar que la revolución tecnológica se marca en un proceso de transformaciones a nivel de eficiencia y productividad. Esto afecta tanto aspectos materiales
como también los relacionados al aprendizaje, al desarrollo gerencial, al conocimiento, a la interacción social, entre otros temas. Y recuerde, estos temas son constantemente discutidos en su sociedad. Y de vuelta voy a recordar esa pregunta incómoda. ¿Producir, utilizar o el clásico no es de mi interés? Existen dos clasificaciones de revolución tecnológica. La primera a nivel sectorial. La revolución tecnológica afecta un solo aspecto de la sociedad. Ejemplo de ello son las revoluciones en los sistemas de información o en la comunicación que hemos conocido. Número 2, a nivel general. Son varias revoluciones tecnológicas interconectadas que logran afectar el paradigma de la sociedad. Involucran cambios sustanciales en la cultura, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Un ejemplo es la segunda revolución industrial. Por cierto, esta es una tarea de lectura para quien quiera involucrarse más en el tema. Hagamos un poco de historia. El ser humano constantemente busca satisfacer sus necesidades a través de la creación de nuevo conocimiento e innovación, logrando el desarrollo de nuevas técnicas y profundizando más en la ciencia. Haciendo un paréntesis, esto es lo que fomentaban los precursores del cooperativismo y que, siendo realistas, ha caído en el olvido para una gran parte de este sector en la actualidad. Debido a las innumerables creaciones y desarrollos que se han llevado a cabo, es difícil lograr establecer parámetros que distingan entre cambio tecnológico y revolución tecnológica. Es importante señalar que la revolución tecnológica general debiese estar compuestas por distintas revoluciones sectoriales. Un ejemplo actual. ¿Se habrá imaginado una tienda de conveniencia realizando funciones bancarias? A lo largo de la historia se han producido varias revoluciones tecnológicas generales. Entre 1600 y el año 1740 se produjo la Revolución Agrícola Británica. A través de este periodo de la historia se describe un gran desarrollo agrícola en Gran Bretaña, donde se evidenció un incremento muy alto en la producción agrícola. Se incrementó el rendimiento y estos hechos provocaron un aumento de población sin precedentes en la historia, liberando del campo a un significante porcentaje de la población que constituyó la mano de obra de la Revolución Industrial. Entre 1780 y 1840 se dio la Revolución Industrial. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Pasamos de tener o vivir en una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Entre 1880 y 1920 tuvimos el periodo que se conoce como la Revolución Técnica o Segunda Revolución Industrial. Este proceso se produjo en el marco de la denominada Primera Globalización, que supuso una creciente internacionalización de la economía que cada vez funcionaba más a escala mundial y que alcanzó a más territorios que la primera revolución, que se había limitado a Gran Bretaña, alcanzando ahora casi toda Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Entre los años 1940 y 1970 tuvimos la Revolución Verde,
Consistió en la siembra de variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, principalmente cereales, cultivando una sola especie en un terreno durante todo el año. A esto se le conoce como monocultivo. Y la aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas. Con estas variedades y procedimientos, la producción de alimentos se mejoró de 2 a 5 veces con las técnicas tradicionales de cultivo. También para mencionar, entre el año 1985 y el año 2000 tuvimos la revolución de la información y telecomunicación, que también se le conoce como la era de la información. Esta es una expresión aplicada al periodo en el que el flujo de información se volvió más rápido que el movimiento físico y empezó a utilizarse a partir del año de 1990. Empezó en la segunda parte del siglo XIX con la invención del teléfono y la telegrafía y explotó con la fundación del Internet global. Ahora prácticamente usted, yo y la mayor parte de personas que conocemos estamos interconectadas en tiempo real. Ahora, si usted envía un mensaje electrónico, está esperando una respuesta inmediata de su destinatario. Hablemos ahora de la revolución tecnológica y el impacto que tiene. El impacto de la revolución tecnológica se relaciona directamente con un cambio en el modo de vivir del ser humano, en la cultura, costumbres, algo que ya habíamos comentado. Un resultado directo de las revoluciones tecnológicas es el desarrollo de una generación que se conoce como los millennials o generación Y, la cual está marcada fuertemente por la era del conocimiento. Probablemente usted, como yo, sea parte de una generación que se conoce como los baby boomers. Son personas que tienen entre 50 y 60 años. Otra generación es la generación X, que abarca a aquellos individuos que tienen entre 30 y 40. Y a las personas que tienen entre 20 y 30 años se les conoce como los millennials o generación Y. Ya viene también otra generación que se conoce como la generación Z. Los impactos de cada revolución tecnológica se diferencian por varios aspectos. Uno de ellos es la velocidad en la cual tenemos consecuencias. Por ejemplo, los efectos de la revolución industrial en 1780 empezaron a ser relevantes hasta los años 1830-1840. Sin embargo, en la actualidad, las revoluciones tecnológicas incurren en una velocidad extremadamente rápida. La velocidad que han tomado las revoluciones actuales son sorprendentes. Ejemplo de este fenómeno es la Internet, la nanotecnología, el intercambio celular, cuyo desarrollo no ha tomado más de 40 años. Es más, un ejemplo es la forma en que usted y yo nos estamos tratando de comunicar en este momento. A distancia, sin conocernos físicamente, pero está transmitiéndose y recibiéndose un mensaje. Es importante considerar que la revolución tecnológica, además de suponer grandes cambios sociales, sobre todo en nuestra forma de comunicarnos, también propone 3 elementos importantes que debemos considerar. Nunca debemos olvidarla. El primer elemento son los riesgos o amenazas que antes no existían y cuya comprensión y dominio implican el nacimiento de nuevas áreas de oportunidad. El número 2, mayor potencial de autoproducción. Es decir, ahora cada persona o incluso cada sociedad puede crear sus propios productos, las cuales no están dentro de su expertise o su propia actividad. Un ejemplo, una actividad que hace 30 años era fundamental y necesaria, la de una secretaria o secretario,
ahora se ha transformado completamente. Y el punto número 3 a considerar le estamos llamando darwinismo tecnológico, para recordar a Charles Darwin y la teoría de que solo el más apto sobrevive. En esta revolución tecnológica sobrevivirá la persona o empresa con mayor capacidad de adaptación. Y regresamos a la pregunta incómoda. E independientemente de la respuesta que usted tenga, estoy seguro de que usted como yo no solo tratamos de sobrevivir, tratamos de vivir e incluso luchamos por mejorar nuestra propia situación, ya sea a nivel personal o empresarial. Este punto nos lleva a analizar algo relacionado con los riesgos. Considero que hasta el momento podemos establecer como conclusión que el futuro implica riesgo y el riesgo puede y debe ser administrado. El riesgo se define como la posibilidad de que las expectativas positivas para un sistema orientado al logro de objetivos no se realicen. Y aquí surge otra pregunta que también puede resultar incómoda. Prácticamente hemos llegado a la mitad del año. ¿Significa que ya ha logrado su cooperativa la mitad de las metas cuantitativas? No es necesario que responda en este momento, pero me gustaría que no deje pasar el día en reflexionar en esa respuesta. Pero mejor regresemos al tema. Para evitar el impacto negativo de la revolución tecnológica, es importante aplicar estrategias relacionadas con 1. Profundizar en el nivel de incertidumbre. 2. Analizar las consecuencias indeseadas para un sistema. 3. El cambio en las circunstancias existentes. Para las personas que participan en el movimiento cooperativo, es importante recordar que allá por los años 1970, una de las grandes discusiones que existían o habían en ese tiempo era no abrir sucursales. Porque las sucursales eran lugares físicos en donde fácilmente podía llegar un bandido a robar y cometer un hecho delictivo. Eso se discutía. Ahora esa discusión ha pasado. Sin embargo, todavía nosotros discutimos aspectos muy similares. Retomando el tema de riesgos y tomando a consideración lo que dijo Peter Drucker, tratar de eliminar el riesgo en las empresas es algo inútil. El riesgo es algo inherente al hecho de comprometer recursos actuales en busca de resultados futuros. De hecho, el progreso económico se define como la habilidad de tomar riesgos. Esa es la función de la institución financiera que usted representa. Un proceso típico de administración de riesgos consta de los siguientes pasos. Número 1, identificación. Es el reconocimiento de las principales amenazas que se ciernen sobre una organización. Algunas de estas amenazas pueden ser obvias, en tanto que otras pueden permanecer ocultas o no ser fácilmente reconocibles. 2. Cuantificación. Habiendo identificado las principales amenazas, el siguiente paso consiste en cuantificarlas. Por cuantificación se entiende el proceso de establecer qué tan seria es la amenaza en términos de frecuencia y severidad. 3. Planeación. Después de terminado el proceso de cuantificación, el siguiente paso es el de preparar un plan para el manejo económico de los riesgos. Esto puede incluir la determinación del mejor camino a tomar ante un riesgo, su eliminación o bien su administración. Si decide administrar el riesgo, deberán preparar las siguientes estrategias. 4. Prevención.
Esto está orientado a reducir la probabilidad de que ocurra un evento no deseado. Ejemplos en una sociedad es contar con manuales, procedimientos, procesos, políticas, capacitación y otros aspectos relacionados con el negocio que realiza su sociedad. Además de eso, tenemos que considerar la protección, que es el conjunto de acciones, elementos y equipos destinados a reducir las consecuencias de la materialización de un riesgo. También es importante ejercer medidas de control. Es decir, estas son las acciones de combate del evento en su más temprana manifestación. Es necesario tener atención, que son aquellas acciones orientadas a recuperar los recursos afectados por un evento, con el fin de reducir las consecuencias. Por ejemplo, integrar reservas contra el riesgo de pérdida o de no pago de un socio es una forma de interpretar esta medida. Es importante también que consideremos la transferencia, y existen dos maneras de transferencia. La transferencia del riesgo, por ejemplo, cuando se contrata el transporte del dinero y valores con una firma especializada, o cuando se transfiere el efecto económico de la materialización de un evento de riesgo, como en el caso de una contratación de un seguro. En la primera forma, el riesgo queda a cargo de un tercero. En la segunda forma, se transfiere el efecto, pero la responsabilidad de administrar el riesgo físico continúa en la cabeza de la organización. Además de lo anterior, es importante que se implementen estrategias y acciones relacionadas con, primero, llevar a discusión el tema de la revolución tecnológica con los principales grupos de interés de la entidad. Este es un tema que debería ser de discusión permanente entre los órganos de gobierno y el primer nivel de dirección. Segundo, administrar y regular el avance tecnológico. Tercero, concientizar a los grupos de interés de la entidad en el uso de las tecnologías. Y cuarto y último, crear planes institucionales relacionados con el avance tecnológico de la sociedad. La revolución tecnológica ya está aquí, produciendo sus efectos. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿nuestras sociedades vivirán, sobrevivirán o desaparecerán? En un futuro no tan lejano, el desarrollo de la nueva revolución tecnológica tiene una relación directa con el ser humano y su modo de vida, como hemos repetido varias veces. El sector de ahorro y crédito popular no es ajeno a la revolución tecnológica y se están aplicando medidas relacionadas con el tema. Por ejemplo, ya hay varias sociedades que con el objetivo de lograr mayor eficiencia en los procesos, reducir sus costos e incluso cumplir con los requisitos normativos, ha implementado tecnología. ¿Recuerda la diferencia entre producir y utilizar? A nivel mundial, este sector está adaptando la tecnología financiera más conocida como fintech. Las startups tecnológicas están haciendo frente a los retos que se ciernen sobre el sector, la innovación. Los cambios en las exigencias de sus clientes o sus socios, la presión normativa que cada vez es mayor, obliga a las entidades a innovar. Además del ahorro en los costos, el sector está experimentando una gran explosión en el procesamiento y la analítica de datos, para que los responsables de las inversiones y sus clientes puedan acceder rápidamente a nuevas formas de información siempre que lo necesiten. Estos avances están impulsando a su vez investigaciones e innovaciones en temas como la ciberseguridad, como la mejora en la encriptación y otras formas de proteger los datos en tránsito y estacionarios. Y para finalizar,
¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan las nuevas generaciones? Prácticamente todas las personas menores de 30 años, la actual generación, redefinen ese mundo de redes y contactos para acceder a fondos que de otra forma se quedarían detrás del muro de las instituciones. A la actual generación no le gustan los intermediarios. Prefieren la rapidez a la robustez estructural de las grandes instituciones financieras. Y por sobre todas las cosas, quieren que todo esté al alcance con un clic. Más allá de solo comprar en línea, también quieren pedir préstamos sin tener que ir al banco, crear plataformas de recaudación potenciadas por redes sociales y hasta colocar sus crecientes capitales por medio de empresas en línea. Los nuevos tipos de préstamo y financiamiento apuntan a los más jóvenes, porque ellos son actualmente los que están iniciando el movimiento de la economía. El nuevo paradigma y el nuevo reto consiste en que tanto usted como yo podamos entender, comprender y profundizar y aceptar incluso en que ya son pocas las personas que quieren ir al banco y las transacciones deben ser cada día más ágiles. Y aquí regresamos nuevamente a la pregunta incómoda. ¿Produce su sociedad tecnología?